Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Desde antes de la fundación nos creó para ser hechos conforme a su imagen. A nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida. Ahora estamos. Evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación. Con el Dios vivo nos fortalecimos, estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. Con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre.
apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con él. Aprendí, fui enseñado por él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Ahora yo soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. ¿Cómo están los dioses? Disfrutando su herencia, manifestando todas las glorias en esta tierra, porque a usted le toca ahora. Ahora, ¿a quién le va a pedir? ¿A quién le va a decir? El que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que usted tiene que ejercer autoridad y poder en sus labios con el evangelio de la transformación, con ese conocimiento precioso, esa sabiduría que nos hace estar en el reino y disfrutando nuestra herencia. Un saludo a toda la preciosa amada que nos ve en las naciones y un saludo a Juanito también, que hemos estado pasando unos días preciosos. Está aquí en el país, pero ya se va. Sí, ya se va. El 20, creo que es 21 por ahí. 21, 22, Francis. El 22 está yéndose. Ya tenía como, ¿qué? Unos 3 años tal vez de no estar con nosotros, ¿verdad? Pero ahí sí que es la gloria que donde nosotros estemos, reinamos. Donde nosotros estemos, disfrutamos. Y donde nosotros estemos, tenemos una herencia. Así que esa es la gloria que nos ha dejado nuestro Padre, ¿verdad? Así que vamos a pasar hoy, hoy hay temas preciosos. Hoy usted tiene que estar atento a devorar toda la comida que hay, porque es lo que nos da nuestro Padre. Hay personas que piensan, fíjese, hay personas que piensan, yo ya estoy edificado y a mí nadie me va a enseñar. Entonces ni el jefe le va a enseñar, ni el Dios de dioses, ni el Dios vivo, nadie, a ellos no les enseña a nadie. Como que Dios es limitado. Dice, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿No? A él no se le puede enseñar, más bien él dirige nuestros pasos, nuestra vida, él la lleva, él nos enseña, él nos educa, él nos da su amor, nos da todo lo que él tiene para nosotros. Así es Dios, es que no, nosotros al contrario, nosotros anhelamos cada miércoles anhelamos, ¿usted o no? Sí, y domingo también. ¿Por qué? Porque él siempre está hablándonos. Él no va a dejar de hablar mientras
estemos en esta naturaleza con cuerpo, ¿verdad? Carne ya no tenemos, pero hay cuerpo. Entonces, mientras eso esté, Él siempre va a seguir dirigiendo nuestros pasos. Así es que vamos a pasar. Hoy hay un clip muy lindo que usted le tiene que poner mucha atención. Vamos a avanzar, por favor. Tu verdadera identidad es espíritu. Mira, estamos hablando la psicología de las psicologías. La madre de la psicología estamos hablando ahora. Porque el psicólogo estudia la conducta humana y trata de mejorar la conducta humana con fuerza de voluntad propia. O sea, trata con carne ayudar a la carne. Es un engaño tremendo, la psicología. Si tú estás estudiando eso, bueno, si ya lo lograste, utilízalo como experiencia de que no sirve. Pero la carne no puede ayudar a la carne. Lo único que puede gobernar, llevar cautivo las intenciones de la carne es el espíritu. Pero el espíritu, decir espíritu, la gente cree que andar en el espíritu es andar en una posición mística de rodillas y hacer una serie de cosas y estoy en el espíritu. No, el espíritu es un conocimiento que lo utiliza la mente. La mente se alimenta de las 14 epístolas de Pablo que está escrito identificando quién verdaderamente eres tú. El mundo no ha conocido esto y andan en tinieblas. Nosotros, mira, como la mariposa que nace de un gusano. Primero es gusano y luego entra en una metamorfosis y sale volando y se torna en otro ser. Es como la serpiente que muda su cuerpo físico. Llega el momento, yo tengo memoria unos años atrás que en la verja de mi casa así, vi una serpiente y cuando la miré bien así, era la ropa. Mudó, se fue la culebra con otro cuerpo y dejó su cuerpo viejo encima de la verja. Es como el satélite que sale hacia los cielos y lleva un transbordador que es quien lo impulsa. Pero ese transbordador luego se divide del satélite. El satélite sigue hacia la luna y el transbordador cae a la mar y se desaparece, se hunde en la mar. Qué precioso, ¿verdad? Como la mariposa que tiene una metamorfosis, tiene un cambio. ¿Qué era? Un gusano. Pero dentro había un espíritu. Ese gusano terminó. Ese gusano desapareció para que quede lo bello que estaba dentro. Un ángel en vaso de barro. Lo mismo lo de la serpiente. Tiene que mudar su cuerpo. Y lo mismo el satélite. El satélite es Dios mismo. El Dios vivo, el que ha sido siempre. El que es ayer, hoy y siempre. El Dios vivo. ¿Cuándo va a desaparecer Él? Nunca, si es el que crió todo. Pero dice el transbordador, lo sube, lo eleva, lo lleva. Pero cuando el transbordador ya lo tiene en su punto, ¿qué hace? Desaparece. Qué precioso. Así que estamos viviendo tiempos gloriosos. Mire, yo veo, hay personas que con tal de guardar la serpiente, no quieren que la serpiente termine, que se enamoran de la serpiente, se enamoran del barro. No, nosotros no estamos enamorados, nosotros somos uno con el Dios vivo. Somos espíritus, por eso Él comenzó diciendo, es espíritu, y lo importante es el espíritu. La carne no sirve para nada y para nada aprovecha. Entonces, lo precioso de hoy, de este clip de papi, es muy ilustrativo. Hay personas que dicen, es que le están quitando la gloria a Él. No, dándole la gloria a Él es que nosotros estamos. Porque eso es lo que vino a hacer Él. Lo que pasa es que quieren tener al becerro de oro.
Es lo mismo, es que mire, si uno quiere tener la carne, da lo mismo el becerro, da lo mismo el cordero, da lo mismo lo que sea. Era una representación. No, nosotros miramos al Dios vivo. Y el que está hoy, ¿quién es? El Dios vivo. El que vive y reina para siempre, el que gobierna su vida y el que le ha dado herencia. Así es que Dios es precioso. Vamos a pasar hoy al consejo para la siembra. Hoy tenemos un consejo bien bonito en segunda a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13 y 14. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que nosotros vamos? De gloria en gloria. Nosotros ya no podemos regresar a una gloria por cuanto nosotros vamos en una mejor gloria. ¿Y cuál era la idea de la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Es llevarnos donde estamos hoy. Aquel que quiere seguir la gloria de nuestro Señor Jesucristo está negando lo que Él vino a hacer, que es llevarnos a la gloria en la que estamos hoy. La gloria preciosa era cuando Él circuncidaría nuestro cuerpo físico, lo echaría fuera y sacaría el ser espiritual que cada uno de nosotros somos. Esa es la gloria en la que estamos hoy. En esa gloria no estábamos antes. Usted me puede decir, pero es que yo tenía más y yo disfrutaba. Es que aquí no es de disfrutar o no disfrutar, aquí es de conocer, es de tener la sabiduría predestinada que Dios le ha dado a usted. Es ver dónde está parado, conocer los misterios. Eso era lo de papi, ¿qué era? Conocer los misterios. Él decía, mire, todo aburre. Yo probé esto, probé lo otro y todo me aburrió. Llegué a la conclusión de que todo me aburre. ¿Y qué decía por allá Salomón también? Todo es vanidad. Todo esto es vanidad, no sirve. O sea, no es que no sea bueno, ni que no quiera, ni que no venga. No. Lo importante es tener la sabiduría para disfrutar todas las cosas. Eso es. Así que en aquel tiempo tenían una gloria y sembraban. Y en este tiempo tenemos una más grande. ¿Qué vamos a hacer? Pues sembrar si ahora tenemos más. Así de que pase y disfrute la abundancia de la herencia. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal se evita de mortalidad. Y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
incorruptible, inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Mi edad tengo un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser recibida. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplido está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que esto corrupto se vista bien vestido de incorrupción. Disfruten la abundancia de la herencia. Bien, y hoy tenemos un tema precioso en la sobreedificación. Pero hoy el Dios vivo va a usar otra boca. Porque ¿qué es lo, en sí qué es lo que somos? Pues bocas que hablan lo que Él está transmitiendo, ¿verdad? Para darnos dirección. Así que hoy tenemos un don precioso que es un maestro, ¿verdad? Es un Dios principalmente y que hoy trae la enseñanza. Así que vamos a recibir al Dios César Tepec. César, bienvenido. Bendecidos, un privilegio estar delante de lo que Dios ha amado siempre, su iglesia, porque nosotros no somos el cuerpo que se ve, nosotros somos el espíritu y Dios nos ha amado siempre, porque el espíritu, igual al de Él, no tiene principio ni tiene fin. Así pues, para mí es un honor, es un privilegio estar delante de la iglesia del Dios vivo. Así pues, somos bendecidos con toda bendición y no la bendición que se le dio a Abraham, porque dice allá en Gálatas 3:9, de modo que los que son de fe, estos son bendecidos con el creyente Abraham. Pero nosotros ya no estamos en la fe. Nosotros somos bendecidos por el Dios y Padre, como dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, esa es la bendición que nosotros recibimos en la transformación. Así pues vamos a desarrollar un tema que tiene por título el consumador de la fe.
Y vamos a tratar de hacerlo brevemente para que podamos salir sobreedificados como es el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 2. Y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, poniendo los ojos en el autor y consumador. José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, nos enseñó que estas eran dos manifestaciones: Jesús de Nazaret, el autor, y José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, el consumador. De hecho, todos conocemos cuando José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, dijo que la fe había terminado, que él había corrido la carrera y había guardado la fe, y que él ya no tenía más que enseñar por cuanto el propósito de Jesucristo había concluido. En esta oportunidad no vamos a hablar del autor de la fe, porque el autor de la fe, siendo Jesús de Nazaret, nosotros conocemos ya mucha historia de lo que él hizo, de lo que él enseñó y cómo él murió crucificado en una cruz y al tercer día resucitó. Así pues vamos a hablar del consumador de la fe, y vamos a ir para eso a Hebreos capítulo 9, verso 14. Y dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este era el trabajo del consumador de la fe, ya que cuando aparece José Luis de Jesús traía una doctrina que nos enseñó a quitar el pecado, nos enseñó a destruir al diablo, y nos enseñó que la ley de Moisés ya no había que cumplirse, por cuanto esta era para un pueblo judío y ese pacto había terminado, ya que habíamos entrado al conocimiento de la gracia. Entonces comienza la edificación a través de José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, quien es el consumador de la fe. Nosotros tenemos bien claro que Pablo dejó el fundamento para que otro edificara encima. Pablo ciertamente no pudo quitar el estorbo que tenía con Pedro, ya que Pedro estaba predicando una doctrina que no era la correcta. Sin embargo, muere Pablo y Pedro sigue predicando. Cuando viene la gracia, que era el que iba a traer el conocimiento para poder limpiar la conciencia, él sí quita el estorbo de en medio, el cual es Pedro. Porque con Pedro nosotros hubiéramos seguido guardando los rudimentos de la ley, ya que Pedro eso era lo que enseñaba. Sin embargo, cuando José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, nos enseña que Pedro era el inicuo y que había que quitarlo por cuanto estaba de condenar, ya que enseñaba a los gentiles a guardar la ley. Entonces la conciencia de la iglesia que le escuchaba comenzó a tener otro tipo de pensamientos y ya con una limpia conciencia. Porque las obras de la ley obviamente se iban quitando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estaba preparando un pueblo para un evento tan hermoso como es la transformación. Estamos hablando de poner los ojos. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es historia.
O sea que la historia, ya una vez concluida, no es por fe, es por conocimiento y por sabiduría, ya que a Dios le plació darle a la iglesia ese conocimiento y esa sabiduría para poder entender y conocer cómo se llevó a cabo ese proceso, ya que si ustedes se dan cuenta, no toda la gente lo conoce. Solo los que estamos siendo educados por el Dios vivo con el conocimiento del evangelio de la transformación. Entonces, dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Que era un mediador, ya que en el pacto de la gracia, Jesucristo hombre estaba mediando entre Dios y los hombres. Nosotros conocemos claro que allá en Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo mediador, un solo Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, sabemos nosotros que el que estaba mediando con la gracia para llevar a un pueblo a un evento tan importante como era la transformación, era José Luis de Jesús, Jesucristo, hombre, del cual no todos tuvieron conocimiento. Y algunos que tuvieron conocimiento de que él era Jesucristo, hombre, no llegaron a concluir y a entender cuál era el propósito de su doctrina, y no recibieron la promesa de la herencia. Sigue diciendo, 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, la muerte era necesaria, porque sin la muerte no podía haber testamento. Porque dice en el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Quiere decir que doctrinalmente los que tienen vivo el cuerpo de Jesucristo hombre no pueden tener herencia. Ellos lo siguen recordando en vida. Es más, ellos hubieran querido que esa carne hubiera sido transformada, y si esa carne se sigue manifestando viva, jamás iba a poder tener herencia la iglesia. O sea, ese es el error garrafal, el error más grande que tienen aquellos que quieren tener vivo a José Luis de Jesús, como pasó con Pedro. Pedro le dice a Jesús de Nazaret: no bajes a Jerusalén, ahí te van a matar. Y la respuesta de Jesús de Nazaret: apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no es conveniente que yo siga viviendo, es conveniente para la iglesia que yo vaya a esa muerte de cruz. Ese era el propósito, la muerte de cruz, para poder resucitar al tercer día y así poder dar un conocimiento de sabiduría a Pablo, y así dejar unas 14 epístolas donde iba a edificar Jesucristo hombre, que era el mediador, el que traía la gracia, el que iba a preparar un pueblo para heredar. Así pues, es necesario que nosotros pongamos los ojos bien claros en cómo se dio la historia, porque ese es el beneficio que nosotros tenemos y la certeza para poder heredar y saber que somos la iglesia, saber que nosotros estamos sentados en lugares celestiales y que este era el propósito de José Luis de Jesús. Recuerda usted que él decía: anhelamos la transformación. Qué bonito hubiera sido que él hubiera dicho: anhelemos que yo me muera para que ustedes puedan recibir la herencia. Pero no era esa la forma, porque esto estaba codificado para un pueblo especial que iba a tener un entendimiento transformado. Así pues, vamos a ver cómo sucedió esto. Hebreos capítulo 10 y verso 4. Y dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, oiga esto,
sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, el sacrificio y las ofrendas que el pueblo ofrecía para quitar los pecados, para poder limpiarse de esa contaminación, no era agradable a Dios. Entonces dice, me preparaste cuerpo. O sea, que Jesucristo se preparó un cuerpo puertorriqueño llamado José Luis de Jesús Miranda, en el cual se introdujo. ¿Recuerda usted cómo Jesucristo hombre nos enseñó que dice que venía una imagen, la imagen de Jesucristo, y que se le introdujo? A ese evento casi nadie le puso la importancia necesaria, porque si no hubieran entendido que Jesucristo era uno y el cuerpo puertorriqueño era otro, porque ahí dice que estaba adentro, no que se revolvieron, ni que se hicieron uno. O sea, solo usó un cuerpo para poder dar la doctrina de Jesucristo hombre, que era la gracia, y preparar ese cuerpo. Entonces sigue diciendo, me preparaste cuerpo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, de José Luis de Jesús, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice que el cuerpo de Jesucristo fue una ofrenda hecha una vez y para siempre. O sea, que la muerte de Jesús de Nazaret no era esa ofrenda, porque una ofrenda una vez se da, ya no se vuelve a quitar. Y cierto que Jesús de Nazaret dio su cuerpo, pero al tercer día lo volvió a tomar. Sin embargo, la ofrenda de Jesucristo hombre era entregar el cuerpo una vez y para siempre. Por eso es que después de esa muerte viene la transformación, y aquí no va a venir otro Jesucristo. Jesucristo terminó, porque Jesucristo era un proyecto. Por eso dice allá en primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y en Hebreos 6:1 dice que los que vamos a la perfección tenemos que dejar la doctrina de Cristo. Porque si seguimos en Cristo, estamos todavía siendo salvados. No llegamos a recibir una herencia, menos tener una transformación. O sea, es el conocimiento importante, la sabiduría de Dios, para tener la certeza en dónde estamos. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él dejó el cuerpo, como lo dijo en el clip. Como la mariposa deja al gusano, como la culebra deja el cuerpo viejo, y como el transbordador que deja los pedazos en el aire y esos no vuelven a servir jamás. O sea, nadie regresa, ni la mariposa regresa por el gusano, ni la culebra por el cuerpo, ni el transbordador por los pedazos que quedaron en el aire. Entonces era un sacrificio una vez y para siempre. Es por eso que nosotros ahora estamos heredando las promesas. Este no es otro pacto, sino que este es el propósito que Dios tenía, heredarnos, darnos lo prometido, una transformación y también una herencia.
Ahora, para entender esto, vamos a ir a segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 14. 14 al 19. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, por eso nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, porque nosotros tenemos que estar muertos a la carne y vivos en espíritu para Dios, que ese fue el proceso de la transformación. Así dice el verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está hablando del primer proceso, o sea, la predicación que Pablo estaba enseñando, porque Pablo predicaba la resurrección de los muertos, que era la doctrina basada en el único evento que había acontecido, que era la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. No podía hablar de Jesucristo hombre por cuanto Jesucristo hombre no había aparecido. Entonces Pablo era la doctrina que podía predicar con conocimiento de lo que los ojos vieron. Por eso dice, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque era un proyecto que estaba en dos cuerpos. En el cuerpo de Jesús de Nazaret como el autor y en el cuerpo de José Luis de Jesús como consumador de la fe. Entonces, sigue diciendo en el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pero aquí está hablando de la segunda manifestación, porque la primera manifestación no tuvo carne. Ese era la imagen del celestial, por cuanto no fue engendrado por hombre alguno, sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él cuando le dijo a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese sí era un cuerpo que representaba al Padre, porque no tenía pecado, porque no venía de una herencia terrenal, sino que venía del celestial. Entonces, el que tenía carne, este era José Luis de Jesús, ya que el Espíritu de Jesucristo se metió en un cuerpo de carne de pecado. Por eso él mismo dijo, anhelamos la transformación para que seamos libertados de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte. O sea, es importante entonces conocer el proceso de la historia, porque esto se vio. Por eso dice, poniendo los ojos en el autor y en el consumador de la fe. ¿Para qué? Para poder entender la transformación. O sea, esto que nosotros estamos hablando aquí, esto no lo conocen allá afuera. Para ellos, esto es locura, mas para nosotros, la herencia de la transformación. Entonces, continuamos. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva doctrina, tenemos un conocimiento de lo que es nuestra herencia, una posición. Somos dioses, somos herederos, somos la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Somos lo que Dios más ama, la iglesia, la que Él limpió con el conocimiento de su palabra. Así pues, nosotros somos lo que habló Joel, un pueblo como nunca antes se había manifestado sobre la faz de la tierra. Ahora esto es bien fácil para nosotros, solo es de creerlo, porque ya lo conocemos.
Por eso, como dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, que nosotros heredemos. O sea, 40 años pasó predicando José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, quien fue nuestro padre doctrinal, para que nosotros pudiéramos entender la transformación. O sea, Él está ahora sentado en lugares celestiales, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es más, cuando Jesús de Nazaret dijo, voy al Padre, no era que allá lo estaba esperando otra persona, sino que el nombre simple y sencillamente ya no iba a ser Jesucristo, sino el Padre. Y lo mismo dijo José Luis de Jesús. Voy pues a preparar lugar, dijo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Él está sentado en lugares celestiales y dice que nos hizo sentar juntamente con Él. Esto es glorioso. Esta es una sabiduría no para cualquiera, sino para los que Dios escogió, para los que Dios llamó. Por eso dice a los que antes conoció. Pero vamos a seguir para poder terminar con esto. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice en el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, está hablando de un pasado. Dice, Dios estaba en Cristo, ya no está. ¿Por qué? Porque el proyecto terminó. Por eso si usted ve todas esas congregaciones donde dice Iglesia Cristiana Camino al Cielo, Iglesia Cristiana Tabernáculo de esto, Iglesia Cristiana, ellos están en un pacto de carne. Ciertamente en una gracia, pero ni la gracia conocen, porque ellos tienen una sola mezcla de ignorancia. La sabiduría era para los que Dios había escogido. Así pues dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, esa reconciliación es importante. ¿Por qué? Porque la carne nunca va a reconciliarse con Dios, porque es más, la carne nunca ha tenido una relación con Dios. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso Dios jamás ofreció que iba a perfeccionar la carne. Ahora los que esperaban que ese cuerpo de muerte, ese cuerpo de carne saliera volando y transformado, obviamente había una equivocación grande en eso. Porque lo que sí se puede reconciliar, porque una vez estuvo con Él, es el Espíritu. Y ahora, estando en un cuerpo, ya no de muerte, ni de pecado, sino en un cuerpo transformado, entonces sí puede tener una reconciliación con Dios, ya que en la transformación el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera para poder tener una perfección, un espíritu justo, hecho perfecto, en un cuerpo que va a obedecer a ese espíritu, a esa mente, como lo dijo José Luis de Jesús en el clip. Así pues, entonces, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así pues, es importante que conozcan la doctrina de la transformación y poder participar así de la herencia
para los santos y estar con los que ya vivimos en esa gloria, con los que ya somos herederos, con los que estamos sentados en lugares celestiales, como los que pertenecemos a la congregación de los espíritus de los justos, hechos perfectos, como el pueblo, aquel del que Dios esperaba que se manifestase, y ese pueblo somos nosotros.